Y en esta noche nos corresponde el capítulo número 4 del libro de los Romanos. Y dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar en esta hora y vamos a incluir esta petición por Ángela Talavera, que se encuentra enferma de la columna, para que Dios se glorifique en ella ahí donde se encuentra. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias, Señor, por llenar nuestras vidas. Gracias, Dios, por permitirnos ver un nuevo día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ahora, Señor, glorifícate en estas peticiones. Derrama misericordia, Señor, obra poderosamente en esta vida. Y sé tú, Señor, dándole sanidad, dándole libertad, derramando tu justicia, Señor, sobre ella y glorificando tu nombre, Señor. Ahora háblanos a través de tu palabra y sea glorificado tu santo nombre. Que tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, sean sobre cada uno de nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos.
este capítulo 4 que hoy vamos a meditar, nos habla en la continuidad de lo que es la salvación, ese regalo de Dios para nuestras vidas, y que el Señor lo hace para sus hijos gratuitamente. ¿Amén, iglesia? Porque usted no ha tenido que hacer méritos para obtenerla, no ha tenido que hacer obra para obtenerla, sino que a Dios le place derramar misericordia y derramarla en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y Pablo, continuando ese capítulo 3, hoy en el capítulo 4, hace referencia para sustentar que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe, para que la gracia de Dios, la gloria de Dios que desciende a nuestras vidas, sea manifiesta y nosotros obtengamos esa salvación por el infinito amor que a Dios le caracteriza. Y Pablo hace referencia de la vida de Abraham como padre de la fe, y que es precisamente el inicio del canal de bendición para nuestras vidas, a tal grado que Abraham, dice la Biblia, le fue contada por justicia, le fue contada su fe por justicia, a tal grado que aún Santiago le agrega y dice que a través de su fe fue llamado amigo de Dios. Miren qué cosa más preciosa. Sin embargo, cuando ya esto se refleja a la altura de los judíos, de los israelitas tienen a Abraham por padre, pero ellos hablan que es más la circuncisión que otra cosa, que la ley es la base para la salvación. Cuando Dios creó la salvación desde antes de que la ley fuese hecha, ya Abraham había sido justificado sin hacer obras. Abraham había sido justificado sin ser circuncidado. Abraham había sido justificado sin que la ley hubiese entrado en vigencia. ¿Está entendiendo? Dice la palabra de Dios que 400 años después de que Abraham fue justificado por fe, la ley fue promulgada por Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, es necesario recalcar que nosotros vivimos por fe, no por obras. Que la salvación Dios la regala para todo aquel que en Él cree. Así dice la Biblia. Todo aquel que en Él cree es salvo. Todo aquel que en Él cree es justificado. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna en la infinita misericordia de Dios por nuestras vidas. Entonces, repito, aquella confusión que se da en algunas congregaciones cuando se hace referencia a la salvación por fe, y cuando Santiago dice que muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. O sea, tal pareciera que hubiese una confusión, pero en realidad no existe ninguna confusión. O sea, ambos apóstoles hablan en tiempos diferentes. ¿Por qué digo en tiempos diferentes? Porque el apóstol Pablo se refiere a la salvación por fe.
con relación a Dios. Y Santiago habla de la fe con relación a las obras, con relación a los hombres. Son dos acciones bien diferentes. Porque para salvarse, usted no necesita obras, necesita creer. ¿Crees, iglesia? Pues más les vale, porque si no, no se salva. Si usted no le cree a Dios, no tendrá salvación ni vida eterna. Pablo, para recalcar, para acrecentar, para sustentar lo que es esta porción que hoy vamos a meditar, pone de ejemplo a Abraham como el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por ello es que en esta noche vamos a ver la justificación por fe sin obras. La justificación por fe sin obras. ¿Por qué? Porque la justificación es la acción de Dios sobre nuestras vidas. Nadie ha hecho méritos para que Dios ponga su mirada en nosotros. Nadie ha hecho algo positivo delante de Dios para que Dios pueda obrar en su vida y darle ese regalo tan maravilloso y que usted pueda decir, me lo gané. No, nadie se ha ganado nada aquí. Porque nada puede hacer usted para que pueda impactar a Dios. Aún Abraham, dice la Biblia, si él hubiese hecho obra y se hubiese jactado de ella, de nada le hubiese valido, porque nada hubiese sustentado a Dios para que Dios se inclinara a nosotros. Si nosotros meditamos en la vida de Abraham, especialmente ese capítulo 17 del libro del Génesis, que habla cuando de Abraham, que era el nombre inicial de Abraham, pasó a ser el nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Dice la Biblia que Abraham, primero, de acuerdo al orden cronológico de los sucesos, Abraham primero recibió fe y tuvo fe delante de Dios cuando Dios le dio determinadas acciones a cumplir. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Capítulo 12 del Génesis dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham siguió el curso que Dios le había establecido. No empezó, como hacemos muchos acá, a dilucidar, a cuestionar. ¿Y por qué tú me estás diciendo esto? ¿Oyen ustedes que Abraham preguntó eso? No. Bien pudo Abraham haberle preguntado a Dios en primer lugar, ¿tú quién eres para decirme tal cosa? Recuerde que Abraham era de Ur de los Caldeos, una tierra pagana que no conocía a Dios. Dice la Biblia que Abraham le creyó. Luego Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, yo multiplicaré tu descendencia. Y al que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Como la arena del mar, así será tu descendencia. Y dice la Biblia, Abraham le creyó. ¿Y sabe qué era lo más curioso de todo esto? Primero, Abraham era de una tierra pagana donde Dios no se conocía, pero él le creyó a Dios. Luego viene Dios y le dice, tú vas a ser padre de muchedumbres. Él ya era un anciano y su esposa una anciana, y aparte de eso, estéril. ¿Le hubiese creído usted a Dios? Iglesia, ¿le hubiese creído usted a Dios?
no le hubiese creído. Máxime nosotros, que si no tocamos, no creemos. Si no vemos, no creemos. Pero dice, Abraham le creyó a Dios. Y máxime cuando el suceso aquel más grande que probó la fe de Abraham, ¿se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál fue el suceso más grande que ejecutó Abraham para creerle a Dios? Dice la Biblia que vino Dios y le dijo a don Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo en sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham agarró al muchachito y lo puso sobre una mesa y a dárselo iba, porque él confiaba ciegamente en Dios. Ahora viene la pregunta: ¿y tú confías en Dios? Que desaparecieron, fue el rato, ¿qué pasó? Que no contestan. Pregunto, ¿le creen ustedes a Dios? Bueno, yo creo que Dios no nos va a cobrar eso. No, hombre, no le creemos. No le creemos. Nosotros en nuestra fe andamos tan bajos, tan chicos. Y no debiera de ser, porque nosotros somos salvos por fe también. Y Dios derrama misericordia sobre nuestras vidas. Pero si Dios le dijese a usted: vete de San Carlos, vete al rumbo que yo te voy a trazar, ¿usted se iría y dejaría su casa? No lo hace. Ya no digamos que venga Dios y le diga: dame tu hijo, tu único hijo, y me lo das en sacrificio. Lo vas a poner sobre una piedra de pedernal como aquella que está ahí abajo, lo acostás ahí y me lo das en holocausto. ¿Lo haría? No, no lo va a hacer. Porque para llegar a la plenitud de la gloria de Dios se debe de tener suficiente fe. En la escala del 1 al 10, usted debe de tener 9.99 para poder mover a Dios como Dios quiere moverse sobre su vida. Y mientras nosotros no lleguemos a esa plenitud de gloria, estaremos viviendo en esta tierra con Satanás montado en la nuca, con el brazo retorcido, la piedra toda descalabrada, y todavía seguimos diciendo que somos cristianos. Abraham, dice la Biblia ya en el capítulo 17, que es la parte donde refuerza precisamente este cambio, dice que se habla de la señal del pacto, que es la circuncisión, y era algo que venían los judíos recalcando y recalcando, porque para los judíos la circuncisión era de vital importancia, porque ellos decían que la circuncisión era el camino de la salvación, y en realidad no era así. Abraham fue justificado, fue puesto como amigo de Dios, Dios lo reconoció como amigo sin haber sido circuncidado. La circuncisión le vino a Abraham cuando él ya tenía como 90 y tantos años, ya era un anciano, y la ley establecía que la circuncisión tenía que hacerse al 8º día de nacido. Ismael, que era el otro hijo de Abraham, fue circuncidado a los 13 años. Y todos aquellos que en el momento en que la circuncisión se estableció como pacto entre Abraham y Dios, habían transcurrido varios años. Cuando la ley fue puesta en práctica, ya habían pasado 400 años, lo que implica que todo lo que se dio en Abraham fue por la bendita misericordia de Dios.
igual como tú has recibido justificación, igual como tú has recibido salvación, igual como Dios se ha glorificado en tu vida, que tú no has tenido nada que hacer, solo recibir de parte de Dios su misericordia. Amén, iglesia. Si aquí me dices que no crees, yo creo que mejor te conviertes. Yo pregunto, ¿crees que eres salvo? ¿Pero qué apagado? Ustedes no se motivan con nada. Yo les digo, yo doy saltos de alegría seguro, sabiendo que Dios derramó su misericordia, que Dios obró en mi vida, que Dios cambió el curso de las cosas en mi vida. No tuve nada que hacer, solo creerle a Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. Y Dios me ha dado salvación genuina. Dios ha determinado darme ese regalo maravilloso, porque a Él le plació derramar misericordia y derramarla en abundancia. Satanás es el que anda queriendo cambiar en tu mente ese regalo de Dios. Y a Satanás ya se los he dicho: repréndanlo, tromponenlo, mándenlo al mismísimo diablo, porque ese solo anda inventando historias. Ustedes son salvos no por lo que ustedes hayan hecho, sino por lo que Dios ha regalado a sus vidas. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Dice el capítulo 17 que Dios le cambió el nombre a Abraham y le puso a Abraham en el verso 5, y le puso ese nombre porque lo ponía como padre de muchedumbres. Y Dios le da promesas a Abraham y le dice: te multiplicaré, estableceré mi pacto y te daré a ti. 3 promesas que Abraham no estaba viendo, pero le estaba creyendo. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido a ti. Tú no las estás viendo, pero las estás creyendo. Por eso eres justificado, por la fe que tienes en el gran yo soy, por la fe que tienes en el Hijo de Dios, por la fe que tienes en aquel que te compró en la cruz del Calvario. Y dijo también Dios: y a Sara también la bendeciré. Ya no se llamará Saraí, se llamará Sara, y será madre de naciones. Dice la Biblia que Abraham le volvió a creer. Es más, y le dijo: y bendice también a Ismael, que era el hijo mayor. Era el hijo solo de hermano, ¿no es? Hijo de Agar y él. Sin embargo, Dios también estableció bendecir a Ismael, pero dijo: mi pacto lo haré con Isaac tu hijo, con él continuaré la bendición. Mire hasta dónde nosotros también recibimos esa bendición. Dice la Biblia que Dios vino para la incircuncisión y Dios vino también para la circuncisión. O sea, para judíos y para gentiles. Abraham es el padre de la fe, es el padre de los judíos, es el padre de nosotros, fue padre de nosotros antes que los judíos, porque ya el pacto había sido establecido desde muy antes, y ya Dios había establecido una promesa y le había dicho a Abraham: te bendeciré en tu simiente. Y la simiente es el Cristo de gloria. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4, volvemos a este capítulo 4 para ir entrando en detalles. Dice allá el verso 5: pues al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay una posición en el mundo religioso en el cual quiere hacerse creer o hacerse notar que para usted ser justificado, usted debe hacer obras, hacer determinadas acciones. La ley
ley establecía obras, pero la ley era otra cosa. La circuncisión establecíase de tal manera que tenías que obrar, tenías que vivir bajo la ley hace obras, la obra no salva, la obra no te da méritos, la obra no sirve para nada. Al contrario, la ley mata, Cristo vivifica. Sin embargo, ya se establece la posición de justificación. En este verso 5 se recalca que Dios justifica por fe y no por las obras que puedas hacer. Si tú notas hoy en la actualidad, muchas personas quieren hacer obra, pero no quieren humillarse delante de Dios. Regalan una cosa, regalan otra, publican y hacen grandes acontecimientos por una pequeña cosa que regalaron, y se les ha introducido en su mente y en su corazón que eso es suficiente para que ellos estén en paz con Dios. Nada te puede poner en paz con Dios excepto que tú te humilles delante de Cristo y lo recibas como tu Salvador personal. Si tú le crees a Dios que su Hijo es el canal de bendición para tu vida, tú tienes salvación, tú tienes justificación, y Dios justificará todas tus actitudes. Dice allá el verso 8. Dice el verso 8. Y aún el 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Decía el salmista: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque nosotros nacemos con los pecados incrustados ya de una sola vez. Venimos con todos los combos puestos en el cuerpo. Pero Dios, en su infinita misericordia, te da a ti la oportunidad preciosa de recibir este regalo maravilloso sin que tú hagas obra. Lo único que tienes que hacer es creerle a Cristo, abrir tu corazón delante de Cristo y recibir a Cristo como tu Salvador personal. No haces eso, puedes hacer todo lo que tú quieras, y tú no serás cristiano jamás, ni serás adoptado como hijo de Dios. Dice allá Corintios 13, que si tú das tu vida en sacrificio y te puedes hasta inmolar, pero en tu corazón no hay cambio, no hay amor, Dios no ha obrado en tu vida, tú no eres nada. Tú no eres nada. Tú puedes ser la lacra de la sociedad, estar a punto de fallecer y tu vida estar destinada para el infierno eterno. Pero si en un ápice de vida tú abriste tu corazón delante de Cristo, Cristo cambió el curso de las cosas y tú te vas para el cielo en lugar de irte al infierno. Porque ese es el regalo de Dios. Y a la gente es que a mí no me parece. De que nadie le está preguntando si a usted le parece o no le parece. Nadie le está diciendo a usted que usted va a cuestionar la voluntad de Dios. Dios da un regalo maravilloso y no necesitas hacer obra, solo necesitas creer. Dice el verso 9 y 10. Dice el verso 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué implica eso? Implica que Abraham fue... Ahora miren esto. Tanto problema que se da por la
circuncisión. Los judíos tenían que cortarse al octavo día el prepucio. Tenían que cortarle el prepucio y ellos ya quedaban aptos. Nosotros no necesitamos cortarnos nada. Nuestra circuncisión se llama Cristo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Hemos sido circuncidados en la sangre de Cristo. Hemos sido cambiados por la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. No necesitamos circuncisión. Solo necesitamos gozarnos en la presencia del Rey. Necesitamos creer y tener fe que ese Cristo glorioso subió a la cruz del Calvario, pagó el precio por tu vida para darte a ti la circuncisión a través de su sangre preciosa. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vuelvo a preguntarte, ¿hiciste tu mérito para merecer eso? ¿Hiciste tú algo que valiera la pena para compensar ese sacrificio de Cristo? ¡No! Y aunque lo hubiésemos hecho, no servía para nada, porque ya Cristo lo hizo todo de una vez y para siempre. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Abraham fue justificado sin ser circuncidado. Los judíos tenían gran confianza en lo que era la circuncisión, porque ellos creían que la circuncisión los podía hacer aceptos delante de Dios. Es cierto que Dios estableció allá en el Pentateuco que todo varón tenía que ser circuncidado al octavo día. Que conforme a la ley, cuando una mujer daba a luz un varón, ella tenía que santificarse y pasar en reserva durante 30 días si era varón y 60 días si la hija que tenía era hembra. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que al ser circuncidado usted automáticamente era acepto por Dios y tenía la salvación. No era eso. En la ley había que cumplir la ley al pie de la letra y había que santificarse para estar delante de Dios. Y nadie podía acercarse a Dios como lo hacemos nosotros. Nosotros somos privilegiados delante de Dios. Dios se ha glorificado en nuestras vidas porque nosotros no necesitamos sacerdote alguno, pastor alguno para poder platicar con nuestro Dios. Lo hacemos cara a cara con Él por la bendita misericordia de ese Cristo glorioso que pagó el precio en la cruz del Calvario por tu vida. El sacerdote necesitaba santificarse. ¿Saben cómo entraba el sacerdote al tabernáculo? Dice que se amarraba un mecate, dicen ustedes acá, un gran mecate de esos gruesos, y él empezaba a caminar hacia adentro del templo. Y poco a poco le iban dando cuerda. Si miraban que la cuerda se aflojaba, había que buscarse otro sacerdote. Dios lo había matado, porque no estaba apto para estar en su presencia. Nosotros, por la bendita misericordia de Dios, no necesitamos mecate, necesitamos a Cristo. Y Cristo cambia el curso de nuestras vidas. Cristo toca nuestros corazones. Cristo nos limpia, nos purifica y nos ha hecho aceptos delante de Dios. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Entonces Abraham no necesitó circuncidarse para ser justificado. Él fue circuncidado después, cuando ya tenía como 90 y tantos años y Dios le había dado promesa. Cuando dice la palabra que cuando Dios le dio promesa de que iba a ser padre de multitudes y que a través de Sara le iba a dar hijo, dice que se rió y dijo: a mis 100 años de edad voy a ser padre. Se sintió el hombre más feliz sobre la tierra al saber que Dios lo iba a bendecir una vez más. Dice el verso 13, para ir finalizando, verso 13: porque no por la ley fue dada a Abraham
o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Tenía él ya como 90 años y el hijo que tenía no era de su esposa, era de Agar. Y su esposa tenía una cantidad de años, dice en la Biblia, que ya había pasado el tiempo de su periodo. Ya no podía concebir así normal y ella era estéril. Pero viene Dios y le dice: te voy a bendecir más. Tú vas a ser padre de multitudes. Tu nombre ya no va a ser Abraham, ahora va a ser Abraham. Y a través de tu esposa Sara, yo te voy a bendecir y tú vas a tener hijos e hijos e hijos e hijos. ¿Le hubiese creído usted a Dios? Sabiendo que su esposa ya no cuaja y a usted tampoco ya no sirve para nada. No le hubiéramos creído. Pero Dios habló a Abraham y Abraham sí le creyó. A pesar de que ya no había nada que hacer. Recuerde una cosa: el propósito de Dios siempre se ejecuta. Dios siempre derrama su gloria sobre donde Él quiere y con quien Él quiere. Usted debe de sentirse privilegiado en esta tierra, que a pesar de que nuestras vidas eran un fracaso y de que ya nosotros no éramos arte ni parte en la gloria de Dios, Dios nos ha hecho aceptos a través de su Hijo, a través de esa sangre preciosa. Y esa circuncisión a través de la sangre es lo que ha dado a nosotros libertad y vida eterna. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Ahora vea esto. Dice la palabra del Señor que Abraham fue justificado sin guardar la ley. Sin guardar la ley. Otra de las cosas que tenían los judíos era eso, que hasta la fecha, ellos siguen creyendo que a través de la ley ellos van a ser salvos. Y tuvieron al Salvador del mundo, lo hablaron tanto tiempo, lo tuvieron enfrente y no lo conocieron. Mejor lo llevaron a la cruz y lo mataron. La ley no fue necesaria para Abraham. Cuando Abraham fue justificado a través de su fe, no lo hizo por la ley, así dice el verso 12. Es el verso 12. Padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Dice el verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia a través de la fe. O sea, no necesitó de la ley, necesitó creerle a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso hoy? Nosotros somos descendientes de Abraham, no de Jacob. Somos descendientes de la fe. Debemos de seguir las pisadas de la fe. Debemos de creerle a Dios. Debemos de vivir bajo la cobertura de Dios. Y nosotros también nos será contado la justicia por fe. Y también seremos llamados amigos de Dios. Amén, iglesia. Ahora mire esto. La promesa de que Abraham sería heredero del mundo no fue dada al patriarca por medio de la ley, sino por medio de la fe. Por ello, nosotros, y con esto termino, debemos de seguir los pasos de Abraham, igual debemos de seguir los pasos de Cristo. Porque Cristo se entregó por fe, por amor, para darnos a nosotros victoria y vida eterna. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La ley
mata, Cristo vivifica. Tú no necesitas de hacer obras, necesitas creerle a Dios, necesitas depositar tu confianza en Dios, necesitas ser obediente delante de Dios y creerle en todo lo que Él te ha prometido. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a orar a Dios y a darle gracias por su infinita misericordia, por permitirnos este regalo tan maravilloso, por darnos justificación a través de la fe y por incrustarnos a nosotros en ese redil tan precioso que no necesitamos nosotros hacer nada. A Él le plació derramar misericordia y derramarla en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Oramos al Señor y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, tú has hecho posible en nuestras vidas, Señor, que cada uno de nosotros haya sido justificado, Señor, por fe, sin obras. Que tu gloria, Señor, y tu amor sean sobre cada uno de nosotros. No podemos hacer nada delante de tu presencia, Señor, porque nada de lo que nosotros hagamos impactaría tu existencia. A ti te ha placido, Señor, derramar misericordia y derramarla en abundancia. Acrecenta, Señor, nuestra fe delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mayores delante de tu presencia y que esa fe vaya de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. En tus manos y amor, Señor, nos depositamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios.